sé que a lo mejor va a haber muchas dudas al respecto, me las pueden ir haciendo en el chat y al final pues yo me quedo un ratito a contestar las duditas, ¿no? Y de todas maneras, si al final quieren preguntar algo más puntual, pues siempre les damos la oportunidad de abrir el micro, ¿no? Para que puedan explayarse. Bueno, tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo contado, pero pues tampoco se trata de que nos amanezcamos aquí. Y pues bueno, el magnesio, y a mí siempre me gusta dar como este antecedente, porque más allá de que nos aprendamos esto como una receta de cocina, si yo recuerdo bioquímicamente dónde se deposita el magnesio, cuál es su mecanismo de acción, entonces me va haciendo sentido cuando hablamos del magnesio que parece producto milagro, porque si para el cabello, para el estreñimiento, para los calambres, no es que sea un producto milagro, simplemente es entender la bioquímica que hay detrás del magnesio y con eso va a ser mucho más sencillo que podamos entender sus aplicaciones clínicas. El magnesio es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo, ¿ok? Desde el nacimiento tenemos cerca de 760 miligramos y conforme vamos creciendo, este se va incrementando hasta llegar a una cantidad de 20 a 28 gramos, hablando de un adulto promedio, mujer 20, hombre 28, más o menos, pero en ese es el rango en el que nos mantenemos. Es un mineral principalmente intracelular. Y desde aquí ya empieza a ser un tema interesante porque habrá quienes ya me han escuchado hacer este comentario al respecto, en donde cuando nosotros hacemos una medición de magnesio en los estudios de laboratorio, cuando pedimos un análisis, el magnesio que me reportan y al resto de todos los estudios, ¿no? Lo que me reportan en los estudios de análisis clínicos son los niveles extracelulares. Entonces, aunque esté reportado dentro del rango normal, si el paciente me menciona síntomas que yo sospecho son de deficiencia de magnesio, no tengamos miedo a suplementar con magnesio porque lo peor que puede pasar con el magnesio, si nos pasamos de la dosis, es que le dé diarrea. Y vamos a entender ahorita de todo lo que hay con respecto a las deficiencias. Yo siempre lo digo en mis cursos de broma y no tan broma, magnesio hasta la diarrea, ¿no? Entonces, cuando hacemos una revisión de magnesio en los laboratorios, si me reportan en rango normal, pero el paciente está con síntomas de deficiencia de magnesio, no importa, hay que dar magnesio, no le voy a hacer caso tanto a los estudios, porque los estudios son de apoyo, siempre tenemos que pensar en, aquí vamos a darle más valor a la clínica y los estudios van a ser de apoyo. Y si el magnesio me lo están reportando, el extracelular está deficiente, pues imagínate cómo está la cantidad de magnesio intracelular, o sea, súper pobre, ¿ok? Así que no nos sirve de apoyo, pero no es definitorio como para poder nosotros decidir si le vamos a dar. El único rubro que va a ser punto y aparte van a ser pacientes con falla cardíaca o pacientes con falla renal, que lo hablaremos un poquito más adelante. El principal sitio de depósito del magnesio es el hueso. Y entonces acuérdense que les digo, vamos a ir entendiendo que si el principal sitio de depósito del magnesio es en el hueso, pues entonces puedo entender por qué está asociado en el metabolismo óseo y por qué la importancia de no solamente dar calcio, sino de dar magnesio cuando hablamos en pacientes con osteopenia u osteoporosis. Se encuentra depositado en un 50-65% y dentro de lo maravilloso que funciona nuestro cuerpo, la idea es que se deposite para poder estar haciendo un intercambio de acuerdo a las necesidades, pero que ese intercambio yo le voy llenando el tanque y el cuerpo tiene este depósito para irlo intercambiando, pero si el paciente no recibe magnesio, pues entonces el cuerpo al censar hipomagnesemia, de donde va a empezar a secuestrar magnesio va a ser del hueso. En tejidos blandos lo vamos a encontrar de un 34 a 39%, principalmente en el corazón, en el hígado, en el riñón, en el músculo, glóbulos rojos y cerebro. Entonces, si el magnesio se encuentra en el corazón, pues me ayuda a función cardiovascular. Si el magnesio se encuentra en el hígado, tiene que ver con el metabolismo prácticamente de todos los macronutrientes. Si se encuentra en el riñón, tiene que ver con la presión arterial. Si se encuentra en el músculo, tiene que ver con la contracción y relajación musculoesquelética. ¿Ok? Entonces, vayamos haciendo esta correlación para que nos sea más fácil entender en qué situaciones vamos a recomendar magnesio. Encontramos a nivel sanguíneo y entre sangre y líquido extracelular en un 1 a un 2% y se va a eliminar principalmente a través del intestino, a través del riñón y va a hacer intercambio de sus sitios de reserva gracias a valga la redundancia, intercambio que realiza el cuerpo con el calcio. Así como el sodio va de la mano con el potasio, el calcio va a ir de la mano con el magnesio. A veces entre ellos se mezclan, pero eso es más o menos como se va a intercambiar dentro de nuestro organismo. ¿En dónde vamos a encontrar magnesio? ¿Ok? Pues bueno, esta es una pequeña recomendación de los alimentos, no que sean ricos en magnesio, simplemente que tienen mayor cantidad de magnesio, porque hoy en día, desgraciadamente, ricos en magnesio ya no hay. Entre que nos hemos ido acabando los minerales de la tierra, que los alimentos son altamente procesados, pues tienen una cantidad mínima
Y por eso es sano hacer combinaciones y por eso siempre vamos a decir que la base de una salud integral es que los pacientes tengan una alimentación completa y siempre vamos a apoyar de los suplementos. ¿Dónde lo encontramos? Pues en algunos cereales, como es el caso de la cebada, el amaranto, la avena, en las leguminosas, en algunas semillas, como es el caso de la semilla de la calabaza, el cacao o la cocoa, ¿no? Es un alimento rico, bueno, ya quedamos que no son ricos en magnesio, sino que tienen un mayor aporte de magnesio que el resto de los alimentos, que esto no aplica ni Milky Way ni Carlos V, es cacao, que sea cacao de 70% para arriba, en semillas como nuez, pistache, almendra, en algunas frutas. Se ha agregado magnesio también en algunos alimentos de los bebés, ¿no? En las leches, pues sí, fórmulas maternas. Y vamos a tener dos tipos de magnesio en cuanto al tipo de sal, ¿no? En donde tenemos las que son inorgánicas, como es el caso del óxido de magnesio, del cloruro de magnesio o del sulfato de magnesio. Y vamos a encontrar aquellas que son orgánicas, como es el caso del citrato de magnesio, malato, pidolato, taurato y otros que cada vez van saliendo más y se van haciendo más comerciales, que hablaremos un poquito más de estos al final, ¿ok? Tenemos ciertas situaciones que van a favorecer la biodisponibilidad del magnesio. El hecho de que tengamos una alimentación, pues bueno, vivimos en el año 2024 y entonces tampoco aquí vamos a empezar a hacer huertos y que todo sea orgánico, porque si te da la vida, padrísimo, ¿no? Pero esto pues muchas veces no es tan funcional, pero vamos a procurar tener una alimentación lo menos procesada posible, o sea, no de consumo de tantos enlatados y tantos conservadores, ¿no? Dentro de la medida de lo posible. Y entonces una alimentación de este estilo aumenta la biodisponibilidad. El que utilicemos fibras fermentadas, como el caso de la inulina, perdón, el utilizar proteínas de suero de leche o la caseína, la vitamina B, el complejo B, principalmente vitamina B6, y bebidas, que también hoy ya las tenemos, bebidas que son ricas en magnesio, ¿ok? Como es una de las que para mí es una más evidente, y sorry por el comercial, ¿no? Es el agua Zoe, una que se llama Water Sport, porque la convencional tiene bien poquito magnesio. Y va a haber situaciones que disminuyen la biodisponibilidad del magnesio, como es el caso de tener una alimentación altamente procesada, el que tengamos un radio de fósforo-magnesio, ¿ok? Y esto sobre todo es, por ejemplo, lo que aplica en pacientes renales que tienden a hacer hiperfosfatemia e hipermagnesemia. Cuando tenemos una ingesta alta en calcio, no solamente expensas de alimentos, sino por eso la importancia, normalmente tenemos que aportar calcio 1 a 1 con respecto al calcio-magnesio. Cuando tenemos dietas con aluminio, y aquí no es que te comas el aluminio, sino, por ejemplo, aquellas personas que consumen antiácidos como que vienen con aluminio, que van a disminuir la absorción de hierro y disminuyen la absorción de calcio y de magnesio también. Cuando tenemos una alimentación baja en proteína, por eso quienes ya me conocen, yo nací para lograr que el planeta Tierra aprenda a comer la proteína que le corresponde, ¿ok? El consumo, y sobre todo en abuso de alcohol, refrescos, café y ciertos medicamentos. En general, va a haber otras situaciones que van a disminuir la absorción y que van a condicionar que tengamos deficiencia de magnesio. Por ejemplo, ya quedamos que cuando tenemos dietas bajas en proteína, pero también cuando tenemos una ingesta exagerada en consumo de proteína, cuando tenemos un adecuado consumo de magnesio, dietas altas en calcio, dietas altas en sodio, consumo alto de cafeína, el estilo de vida. O sea, el hacer ejercicio trae muchos beneficios, pero los deportistas vamos a tener, y deportistas los que hacemos gym convencional, y ya no digamos aquellos que son de atletas de alto rendimiento y que corren maratones, etcétera, la deficiencia de magnesio va a ser mayor. El hecho de que tengamos una adecuada calidad de sueño, y de eso hablaremos, cómo es un ciclo que puede ser virtuoso, pero que si yo me deprivo de sueño, eso me condiciona deficiencia de magnesio, y a mayor deficiencia de magnesio, mi calidad de sueño se empeora, entonces va siendo este ciclo, ¿ok? Las personas que tenemos estrés. Y me encantaría que levantara la mano si hay alguien aquí que me diga, no, hombre, yo no tengo nada de estrés, porque qué padre y qué envidia que nos enseñe cómo, porque yo creo que eso no existe. Algunos usos farmacológicos, como es el caso de diuréticos como la furosemida, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, medicamentos utilizados como quimioterapia, como es el caso del cisplatino, antibióticos como la gentamicina, por mencionarte algunos, ¿ok? Situaciones fisiológicas, como es el caso del embarazo, por estas embarazadas que luego no me la suplementan con magnesio y terminan, pues por no decir pelonas, pero sí con mucha pérdida de cabello, con calambres y un estreñimiento brutal y estresadas. La menopausia, pues ni modo, para allá vamos. Y lo mismo el envejecimiento y la senescencia. El cuerpo va
perdiendo la capacidad de absorber estos nutrientes y por eso vamos teniendo un requerimiento mayor, independientemente que mantengamos una alimentación similar a la que hemos hecho toda la vida. Y condiciones patológicas que, bueno, osteoporosis, síndrome metabólico, y de eso vamos a desglosarlo un poquito, ¿ok? Porque aquí lo que me interesa es que comprendamos el sitio de acción del magnesio para que sea más fácil de entender la recomendación. Como hipomagnesemia leve, encontramos que el 15% de la población mundial lo padece y ni siquiera lo saben, ¿ok? Y normalmente no se identifica porque la mayoría de los pacientes que tienen deficiencia de magnesio leve son síntomas tan vagos que creemos que es lo normal o que los asociamos a otras patologías. No, se puede identificar como un síndrome de fatiga crónica, que tengamos alteraciones del sueño, que tengamos calambres, que tengamos estreñimiento, y normalmente creemos que va asociado a cualquier otra cosa, es que no consumí suficiente agua, me falta comer verduras, o estoy muy estresado y por eso no podemos dormir. Pero bueno, el 15% de la población mundial padece de deficiencia de magnesio, no lo sabe y por lo tanto no hace nada, ¿ok? 40% de la población está sujeta a estrés, padecen de deficiencia de magnesio. Y de nuevo, que levante la mano, que tire la primera piedra, ¿no? Aquel que esté libre de estrés. A nivel de América, el 69% de la población padece deficiencia de magnesio y en Europa el porcentaje es mayor, llega a ser hasta el 79%. Y con pequeñas dosis, como les voy a mencionar ahorita, podemos hacer impacto de manera significativa. Si yo aplico 250 miligramos al día, esto va a favorecer la reducción de los niveles de cortisol. Si damos una dosis de 300 miligramos en promedio, vamos a tener resultados positivos para condicionar, mejorar las situaciones de estrés. Así que vamos a lograr una reducción de niveles de ansiedad y de depresión hasta en un 45%. El magnesio es muy noble, sabiendo todos los beneficios que conlleva y quitando la posibilidad de tener efectos colaterales, como sucede con gran mayoría de los medicamentos alópatas que utilizaríamos para corregir los síntomas que yo estoy mencionando, ¿no? Que si hay estreñimiento, pues laxante, que luego mucha fibra y entonces el paciente se estreñe peor, ansiolíticos o inductores del sueño, que son medicamentos controlados y que luego el paciente se hace dependiente, síndrome metabólico, en fin, ¿no? Y esto no quiere decir que no utilicemos los fármacos, aquí no vamos a hablar de ello, pero que sepamos como profesionales de la salud que tenemos una herramienta súper valiosa de primera opción antes de irnos directo al tratamiento farmacológico, o que si el paciente ya está recibiendo el tratamiento farmacológico, cómo podemos coadyuvar con la suplementación y pensar en el tratamiento farmacológico no a largo plazo, sino como una terapia puente, si es que fuera el caso. Entonces, nosotros tenemos una ingesta a partir de supongamos, ¿no? Que tienes una buena ingesta de magnesio a partir de los alimentos. Entonces vamos a obtener 360 miligramos, de los cuales lo vamos a absorber a nivel intestinal, del 30 al 50% de lo que se ingiere en la dieta. Y de este 30-50% vamos a eliminar 260 miligramos, o sea, eliminamos del 50 al 70% a través de las evacuaciones. A diferencia, aunque hay un lugar de reserva que es el hueso, ok, y esta reserva la vamos a utilizar en una situación de urgencia, de necesidad, pero así como el cuerpo tristemente puede almacenar azúcar, puede almacenar grasa, pero la proteína que se almacena, idealmente no deberíamos ocuparla porque la vamos a tener en el músculo y más bien el cuerpo utiliza la proteína de nuestra ingesta todos los días. Mismo caso pasa con el magnesio. Lo ideal es que tengamos una ingesta diaria de 200 a 400 miligramos para que entonces el cuerpo ocupe lo que necesita, lo que no necesita lo elimina, pero que no tengamos que recurrir a pedirle prestado al hueso porque eso va a condicionar que tengamos patologías. Entonces, a nivel extracelular, ya quedamos que pues vamos a tener la mínima parte, que será el 1% del contenido de magnesio que tenemos en todo el cuerpo, y que los principales sitios de depósito van a ser hueso, del 50 al 60%, 30% en el músculo y del 10 al 20% a nivel del cerebro. Y vamos a tener una excreción menor a través del riñón. La principal excreta del magnesio la hacemos a través de las evacuaciones. ¿Cuáles son las funciones? ¿Ok? Muchas. Vamos a desglosar algunas de las más importantes y entonces, desarrollo del hueso súper básico. Ya quedamos que el hueso no solamente es calcio, para tener una adecuada formación de hueso necesitamos calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y proteína. Va a tener impacto en la función neuromuscular y cardiovascular. Ahorita me estoy acordando que esa diapo no se las puse, pero si yo recurro, ¿no?, a mi conocimiento bioquímico de alguna vez en la vida, lo recibimos en nuestra formación académica. El calcio contrae y el magnesio relaja. Y como tenemos músculo, pues a nivel cardíaco, pues me sirve para que se mantenga esta función cardiovascular adecuada. Calcio contrae, magnesio relaja.
Tenemos músculo liso en todo lo que es las arterias. Entonces, de nuevo, calcio contrae, magnesio relaja. Y si el magnesio relaja a nivel del músculo liso de las arterias, por eso es que tiene impacto en mejorar las resistencias periféricas y es una de las mejores indicaciones que podemos dar en pacientes que tienen hipertensión. A nivel de músculo esquelético, calcio contrae, magnesio relaja. Entonces, aquellos pacientes que tienden a estar contracturados todo el tiempo, ya sea o porque hacen ejercicio y de repente hay muchas contracturas porque se incrementó la actividad física, el dar magnesio a deportistas, ejercicio, va a ayudar a la recuperación del músculo en cuanto a contracturas mucho más fácil, pero también a aquellas personas que se la pasan todo el tiempo quejándose de contracturas o que están haciéndose así en el cuello, que se están sobando, que tienen lumbalgias. Bueno, pues eso es deficiencia de magnesio. Como vías de señalización celular, y ahorita veremos cómo actúa en más de 200 procesos celulares, en más de 600 procesos enzimáticos, me va a favorecer un almacén adecuado y transporte energético de proteína, de grasa y de carbohidrato. Entonces, si tiene que ver con proteína, con grasa y carbohidrato para almacén de energía, pues tiene que ver con el metabolismo, hablando de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, de algunas desnutrición, ya sea por grasa o desnutrición proteica, ¿va? Está relacionado con el balance hidroelectrolítico. Y aquí algo bien importante porque la mayoría de las personas dicen, no, es que tengo calambres y entonces me tomo el potasio. Yo le puedo dar al paciente mucho potasio, pero si el paciente lo que tiene es deficiencia de magnesio, el potasio lo va a seguir perdiendo. De forma tal que si yo le aporto magnesio, lo que el paciente obtenga de potasio a partir de la alimentación, el cuerpo lo va a mantener. Y entonces, a la larga, lo que me ayuda a corregir los calambres no es atascar a la persona de potasio, es asegurarme que tenga una adecuada cantidad, una adecuada ingesta de magnesio para que el potasio esté regulado. Me sirve para estabilidad genética y ahorita veremos un poquito de cómo está relacionado con tanto la transcripción del material genético como la reparación del ADN cuando este está dañado, para la proliferación celular, o sea, en cuestiones digo, para muchas de células, porque proliferación celular es de todo, pero de nuevo, empecemos a hacer clic, que cómo está relacionado en cuestiones de infertilidad, en estrés oxidativo e inflamación celular, y ahorita veremos todo esto, lo que comentaba yo, que es cofactor y activador de procesos enzimáticos y procesos celulares. Voy muy rápido. Ya después se las pasamos y le ponen, a que me vean en una velocidad más lenta. Entonces, cuando decimos procesos enzimáticos, es que la mayoría de de nuestro metabolismo va a requerir de ciertos procesos para que el cuerpo, a partir de moléculas grandes, como es el caso de la proteína, la grasa y el carbohidrato, se puedan degradar en moléculas más pequeñitas y entonces puedan llevar a cabo las funciones que les corresponden. Pero así aplica para neurotransmisores, para hormonas, para citocinas. Todo nuestro cuerpo lleva a cabo las funciones a través de procesos, ¿ok? En este caso tenemos una enzima que se encuentra inactiva y que para que esta enzima se pueda activar, aunque yo tenga el compuesto que lo puede llegar a activar, si no tengo la coenzima, no hay manera de que haga clic la llavecita. Y entonces, aunque tengo la enzima y la coenzima, si no tengo el sustrato que me sirve para pegar el uno con el otro, no se va a llevar a cabo la reacción celular que estamos buscando. Y a eso me refiero con magnesio, que actúa como una coenzima, de forma tal que una vez que yo tengo la enzima que sea, el magnesio va a actuar como coenzima, permitiendo que el compuesto se pueda unir de la manera correcta y entonces se pueda llevar a cabo la reacción química que estamos buscando. ¿Ok? Y veremos cómo el magnesio actúa en muchos procesos y además en un mismo proceso actúa en diferentes puntos. ¿Ok? Resumen, ¿en dónde funciona el magnesio? Pues en todos lados, ¿no? Ya quedamos que mantiene la estabilidad del material genético, reparando también el ADN para la transcripción del mismo material genético, activa la proliferación de los osteoblastos, que son las células encargadas de la proliferación más bien, son las células encargadas de la formación de hueso nuevo. Va a actuar también a nivel de los neurotransmisores y eso está súper interesante y ahorita lo veremos. Tiene que ver con el intercambio iónico teniendo esta relación calcio-magnesio y entonces pues quedamos que actúa en todos niveles. ¿Qué pasa con las situaciones de estrés? ¿Ok? Y si tú te fijas, en esta tabla me encantó porque te vas a dar cuenta que muchos de los síntomas que asociamos al estrés van a ser muy similares a cuando el paciente tiene deficiencia de magnesio. Entonces, cuando pensamos en estrés, pues la gente refiere
fatiga, cansancio, irritabilidad, nerviosismo, falta de energía, alteraciones gastrointestinales, ¿no? Tensión muscular, dolor de cabeza, sumado a depresión, tristeza, presión torácica, ya cuando estamos en temas de ansiedad. Si vemos la tabla en donde hablamos de deficiencia de magnesio, son muy similares, en donde tenemos también cansancio, irritabilidad, ansiedad leve, nerviosismo, debilidad muscular, y veremos ahorita cómo está relacionado y entenderemos que el estrés condiciona deficiencia de magnesio y la deficiencia de magnesio perpetúa el estrés, ¿ok? Hablando de los neurotransmisores, porque están relacionados con esta parte del estrés, ¿ok? Hay más de 80 neurotransmisores actualmente identificados, estudiados, pero estos, de los cuales no hablaremos a profundidad porque pues una hora no me da, vamos a los principales con esta cuestión del insomnio y del estrés, dentro de los cuales hablaremos principalmente hoy del ácido aminogababutírico, que es el GABA, de la serotonina, que al final de cuentas el precursor es triptofano y la sustancia activa es el 5-HTP, y un poquito de la vía del glutamato, porque esas son las que están como, son las contrapartes. La vía del glutamato es la que normalmente el cuerpo utiliza para mantenernos activos, atentos, alertas, y en condiciones fisiológicas, la vía GABAérgica, la vía de GABA, sirve para podernos frenar cuando actúa de la manera correcta. Entonces, de nuevo, tenemos la vía del glutamato, que el cuerpo está pues en la mañana, a media tardecita, cuando el cuerpo todavía necesita estar en atento, en concentración. Se activa esta vía por diferentes mecanismos de señalización y entonces se van a ir dando diferentes procesos. Tenemos una ATPasa que en este caso trabaja en base a sodio y potasio, pero para que ésta se pueda activar requerimos que el magnesio llegue a regular la función. Entonces, en el primer paso de la vía del glutamato requerimos magnesio. Una vez que se lleva a cabo este primer paso, tenemos estas dos vías, que es la vía del NMDA y la vía de GABA, que estas son las que digamos que son las que se contrarregulan. NMDA, que es la vía del glutamato, alerta, atención, concentración, y la vía de GABA es la que nos permite frenarnos, descanso, relajarnos. Entonces, para que el cuerpo, digamos que ya se está acercando, y no solamente en la noche, para que nosotros tengamos esta capacidad de poder estar atentos, pero sin que estemos como en el acelere y preocupados y estresados, todos tensos, se están regulando de manera constante. De forma tal que el segundo punto donde va a actuar el magnesio es en esta pelea de diferentes señales que está mandando el cuerpo. Cuando tenemos, esta es una neurona y tenemos una situación presináptica y una situación posináptica, que es la vía a través de la cual se comunica el sistema nervioso con todo nuestro cuerpo. Entonces llega el glutamato y el glutamato lo que hace es, una vez que se activa y se liberan este neurotransmisor, del lado postsináptico van a estar los receptores de GABA y de NMDA. Entonces, dependiendo de lo que el cuerpo ocupe en ese preciso instante, se va a activar el uno o el otro. Si requiero alerta, se activa NMDA. Si requiero relajación, se activa GABA. Pero si el cuerpo no tiene magnesio, entonces el magnesio lo que hace es permitir inactivar la vía del NMDA y entonces que se pueda activar la vía de GABA. De forma tal que si yo no tengo o tengo deficiencia de magnesio, esto contribuye a que yo esté todo el tiempo activando la vía del NMDA y que esté todo el tiempo acelerado. De forma tal que de nada va a servir que yo atasque al paciente de GABA si no tengo un magnesio que haga esta contraparte de frenar al NMDA. Entonces, ¿se vale dar GABA? Sí, pero también tengo que asegurarme que el paciente está recibiendo la cantidad de magnesio correspondiente para que entonces se pueda bloquear esta vía y GABA pueda trabajar de la manera correcta. ¿Ok? El magnesio está relacionado con la liberación de ciertas catecolaminas, ¿no? Tenemos la adrenalina, noradrenalina, que también fungen como neurotransmisores, pero que son catecolaminas. De nuevo, cuando el cuerpo, en nuestro eje hipófisis pituitaria adrenal, no hablemos de una situación de estrés brutal, ¿no? No hablemos de una situación en donde estás a punto de chocar o tienes a algún familiar enfermo o tienes un deadline, algo así. Digamos que en nuestra rutina diaria, el cuerpo, pues obviamente empezamos a producir cortisol en algún momento de la madrugada para podernos ir despertando. Por ahí tenemos un piquito a mediodía que nos da como el segundo aire y para la tarde empieza a bajar en condiciones fisiológicas la producción de cortisol, de forma tal que se empieza a activar la producción de melatonina que nos relaja, con todo esto que acabo de mencionar de los neurotransmisores, para poder tener no solamente el dormirme de que estoy súper cansado, sino que tengamos un sueño que es relajante, desconectado y reparador. Entonces, hay liberación de neurotransmisores y de estos glucocorticoides que va a condicionar, como vamos a requerir magnesio para todo el proceso de la producción de las catecolaminas, si esto va a condicionar per se que tengamos deficiencia de magnesio.
Pero si yo estoy consumiendo de manera adecuada, estoy llenando el tanque y entonces esto permite que tengamos una estimulación correcta a la hipófisis pituitaria adrenal y que el eje trabaje de la manera correcta. Si además yo le sumo que no tengo una adecuada ingesta de magnesio y vivo en el acelere, preocupada por los hijos, pareja, negocio, trabajo, etcétera, etcétera, pues entonces estamos liberando mayor cantidad de cortisol, estamos liberando mayor cantidad de catecolaminas, eso condiciona que tengamos mayor deficiencia de magnesio y a mayor deficiencia de magnesio, nuestro eje hipófisis pituitaria adrenal no va a trabajar de la manera correcta y perpetuamos el ciclo del estrés. En situaciones de estrés, que estrés, hay un estrés basal que vivimos todos, hay un estrés arriba del basal cuando estamos en una situación fuera de lo habitual, va a condicionar que tengamos producción de adrenalina y cortisol, hay salida del magnesio de las células, tenemos contracción muscular, que el cuerpo lo hace porque si estás estresado, requieres tener mayor capacidad de poder activar los músculos para poder correr, para poder huir de esta situación de alerta. Y entonces tenemos pérdida de magnesio y eliminación urinaria, y estamos en este círculo vicioso de estrés y de magnesio. Amo explicar y espero que se haya entendido por qué la importancia, y como yo digo, hay que repartir vitamina D al mundo, pues también hay que repartir magnesio al mundo. Y actúa de una manera muy similar hablando del triptofano. El triptofano, su principal sitio de producciones a nivel de la microbiota, que bueno, ese es otro gran tema, ¿ok? Y también por una adecuada ingesta de proteína de origen animal, que ya quedamos que es la de valor biológico, que son las completas. El triptofano se va a convertir en el precursor, digamos que en la sustancia activa que es el 5-HTP, pero para poder llevar a cabo esta conversión requiere de magnesio. Una vez que se logra el 5-HTP, en la neurona presináptica es liberado al espacio postsináptico y para poder ser capturado de nuevo por la neurona postsináptica se requiere magnesio. Entonces aquí ya vamos dos sitios en donde se requiere magnesio. Una vez que el 5-HTP o la serotonina es captada por el receptor de la neurona postsináptica, se activa toda la vía de señalización de la serotonina que también requiere magnesio. Entonces, por eso decimos que el magnesio no solamente es, tantito magnesio y se activa todo, no. Magnesio acá arriba, magnesio a la mitad y magnesio al final, ¿ok? Esta vía de la serotonina es el triptofano, serotonina, que nos ayuda en esta situación de sentirnos tranquilos, de la paz, de la felicidad, y la serotonina es el precursor de la melatonina que nos permite tener un buen sueño. Entonces, de nada sirve dar triptofano, de nada sirve dar 5-HTP, si no primero corroboro que el paciente recibe una adecuada cantidad de magnesio. En el metabolismo óseo, ¿ok? Y lo platicamos el otro día en el grupo y espero que se haya entendido, porque alguien preguntó de la dosis de vitamina D, que cuando vemos, no, pues 400 microgramos, eso y un rayito de sol es exactamente lo mismo, ¿no? Porque para nosotros poder obtener un buen nivel de vitamina D, número uno es tener una dieta adecuada. Número dos es tener una adecuada exposición solar. Y una adecuada exposición solar hoy en día se vuelve un tanto complicado por el ritmo de vida acelerado, porque nos la pasamos con bloqueador, porque obviamente pues, los rayos ultravioleta no está padre, entonces es bloqueador, no absorbo vitamina D o no me pongo bloqueador y aumento el riesgo de cáncer de piel, lo cual no quiere decir que no tengamos nuestros bañitos de sol, pues en la medida de lo posible, pero un buen baño de sol implica ¿cuál bebé? 15 minutos boca arriba, 15 minutos boca abajo, sin ropa, y entonces pues ya no se vuelve tan fácil, ¿ok? Recomendamos exponernos al sol, sí, pero no va a ser la principal forma en la que nosotros activemos la vitamina D, porque yo la puedo ingerir en la alimentación, pero el sol me ayuda a activarla, a convertirla en su forma activa, que es vitamina D3. Entonces, el magnesio me ayuda, número uno, a que se pueda convertir en su forma activa. Después, cuando llega al hígado, que puede ir activando todo este proceso, y aquí el magnesio actúa en 4 puntos de todo el metabolismo de la vitamina D. Entonces, si el paciente no tiene una adecuada ingesta de magnesio, de nada sirve exponernos al sol, de nada sirve complementar con vitamina D, porque tiene que ir de la mano en el metabolismo, dije metabolismo de la vitamina D, mencioné metabolismo óseo, porque sabemos que una de las principales funciones de la vitamina D es el metabolismo óseo, pero ya hoy también identificamos a la vitamina D más como hormona que como vitamina. No me da la vida para hablarles de todo la vitamina D, lo haremos en otra sesión, pero está relacionado con mejorar problemas de alergia, enfermedades autoinmunes, metabolismo de colesterol y de triglicéridos, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, digamos, la ingesta recomendada, que afortunadamente aquí
el mundo del IDR no nos tiene tan limitados, ¿no? Para poder tener una dosis terapéutica, se va a ir modificando con el tema de la edad. Yo no voy a hablar de niños, ¿no? Si ahorita Jimé nos quiere hacer alguna recomendación de magnesio en los niños, pero yo me voy a enfocar, digamos, en adolescentes para arriba. Entonces, tenemos que la recomendación fluctúa de 360 miligramos hasta 400 y obviamente la ingesta debería de ser mayor en mujeres embarazadas, en mujeres que están lactando, en una mujer que se está preparando para poderse embarazar y también tenemos en abuelitos. En abuelitos, por lo mismo, tanto porque conforme vamos envejeciendo, la cantidad de absorción de nutrientes a partir de los alimentos se va reduciendo, pero también porque el requerimiento de magnesio en el abuelito va siendo mayor. Entonces, hablamos de una ingesta que va de 200, de 300 a 420, digamos que sea la más alta, pero que con la tranquilidad del mundo, lo peor que puede pasar si yo me paso la dosis de magnesio es que el paciente le dé un poquito de diarrea. Y otro de los sitios de acción del magnesio es en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, el magnesio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas en el proceso de la glicólisis y la deficiencia de magnesio va a poder condicionar trastornos en la actividad de la tirosincinasa, que es uno de los sitios, toda la vía de señalización de la insulina, pues es un proceso. Desde que el cuerpo recibe glucosa, recibe azúcar, en donde manda una señal para que la célula beta se ponga a trabajar, en donde se pueda hacer la presentación de los GLUT4 a la membrana celular para que podamos interiorizar la glucosa y mantengamos una normoglucemia. Entonces tenemos diferentes pasos en la vía de la señalización y ahorita con una diapositiva veremos que el magnesio actúa en muchos de estos pasos. Entonces altera, cuando hay deficiencia, la actividad de la tirosincinasa, así como muchas de las otras proteinquinasas de la señalización intracelular de la insulina. ¿Ok? Vamos a tener que regula la actividad eléctrica y la secreción de la insulina por las células beta. La concentración de magnesio a nivel intracelular es importantísimo para el adecuado funcionamiento de los receptores, o sea, de GLUT4, y por lo tanto la deficiencia de magnesio genera una inflamación sistémica que va a potenciar la resistencia a la insulina. Entonces, cuando tenemos ya sea disminución de la ingesta o incremento de la pérdida por todo lo que ya comentamos, causas genéticas, medicamentos, etcétera, etcétera, esto va a representar en el cuerpo una hipomagnesemia. Y entonces tenemos un punto en donde disfunción de la célula beta, que ya de entrada me va a condicionar hiperinsulinemia. Vamos a desarrollar inflamación sistémica crónica que va a aumentar la resistencia a la insulina. Vamos a tener una alteración de todas las vías de señalización celular por la proteinquinasa, por la tirosincinasa, por no va a haber una presentación adecuada de los GLUT4 y al final, resumen de todo esto, tenemos alterado el metabolismo de los carbohidratos e incrementamos resistencia a la insulina y posibilidad de desarrollar diabetes a mediano largo plazo. Y aunque hay muchos vitaminas, minerales asociadas a un adecuado control de la glucosa, pues aquí tenemos que el magnesio favorece la presentación de los GLUT4 de los receptores y favorece todas las vías de señalización de la insulina, lo cual, cuando damos magnesio, también mejora las cifras de glucosa, ¿ok? Ahora, en cuanto a los tipos de magnesio, se han puesto muy de moda que es bisglicinato y tironato, entonces, el magnesio es la sal y lo que lo acompaña es una molécula que sirve como un vehículo transportador. Y ese vehículo es lo que puede permitir que tenga una mejor absorción o no, o que tenga una mejor biodisponibilidad o no. Obviamente, con el paso de los años, pues han ido mejorando y me queda claro que ahora que hay tanto marketing con respecto al magnesio, pues le van a seguir estudiando y van a aparecer más cosas, ¿ok? Pero aquí quiero dejarles muy claro para que no nos dejemos ganar por el marketing y que cada quien tome la mejor decisión con respecto al magnesio que quiera, en donde hablamos del óxido, hidróxido y carbonato, que damos que estas son sales inorgánicas y estas van a tener la menor biodisponibilidad. De ahí para arriba, todos son muy buenos y no quiere decir que estos no sean buenos, va a depender para qué lo quiero, ¿ok? Normalmente el óxido y el carbonato llegan a ser utilizados como antiácidos justamente porque su biodisponibilidad es menor. El gluconato, pidolato, cloruro, etcétera, etcétera, ya empezamos a tener una biodisponibilidad elevada y hoy en día, pues que se ha desarrollado más, tenemos que el bisglicinato, el citrato, el aspartato son los que tienen una mayor biodisponibilidad. Entonces tenemos muchos, gluconato, orotato, glicinato, y entonces, aunque cada vez se hacen más estudios y el marketing nos quiere llevar a que
treonato o bisglicinato son los mejores a nivel del sistema nervioso central, todo el magnesio se va a absorber. Los únicos que yo no recomiendo como un suplemento van a ser el oxalato y el cloruro de magnesio. De ahí en fuera, todos los demás se pueden absorber. Lo que va a cambiar es la velocidad de absorción. Entonces, si yo quiero dar citrato, glicinato, orotato, gluconato, treonato, cualquiera de estas opciones es buena. Pero si un paciente tiene, por ejemplo, estreñimiento, pero además tiene depresión y tiene insomnio, no quiere decir que yo le voy a dar, pues como el citrato es el más noble para tubo digestivo, le doy citrato. Como el orotato y el treonato son los mejores para el sistema nervioso central, porque pobre paciente se va a tener que comprar 8 diferentes tipos de magnesio. Entonces, con una sola presentación intermedia para que no tengamos repercusiones gastrointestinales, sería la mejor opción. Y con repercusiones gastrointestinales me refiero a que hay pacientes que no tienen tema de estreñimiento. Y entonces, si yo le doy un magnesio que se absorbe muy rápido y que su biodisponibilidad es alta, porque aunque no tenga estreñimiento, le quiero ayudar a mejorar resistencia a la insulina o le quiero ayudar a que no tenga temas de depresión, y se lo doy, aunque sea una dosis bajita de magnesio de este estilo, de los que se absorben muy rápido o de los que son de biodisponibilidad muy alta, le voy a condicionar diarrea. Y entonces el paciente, en lugar de sentirse mejor, va a decir esto no sirve y lo va a botar. Esto es para que con estas condiciones contemplemos cuál es el mejor magnesio para el paciente. No es necesario el que yo le tenga que dar, si tiene diferentes síntomas en diferentes órganos y sistemas, no le tengo que dar 8 tipos de magnesio para poder resolver. Con que yo le dé uno que le pueda resolver y que sea noble con el estómago, sería lo mejor indicado. Entonces, ahora sí, en cuanto al Magnecal, ¿y por qué somos tan fan del trigo? Digo, por muchas razones, los que nos han escuchado ya en todas estas sesiones de capacitación de los productos, que si el aval del FDA, que si tienen todos estos avales de terceros, que el grado farmacéutico, etcétera, etcétera. Pero el Magnecal tiene una relación 1-1 calcio-magnesio. Pero además, hablando específicamente, porque inicialmente USANA lo desarrolló para un problema de osteopenia o osteoporosis, viene combinado con silicio y con boro, que esto no cualquier suplemento de calcio lo tiene. Y entonces aquí tenemos 2 elementos más que además me van a ayudar al crecimiento óseo, a la aceleración de minerales, pero también disminuir la excreción de calcio a través de la orina, lo cual no solamente me mantiene al hueso más nutrido, sino que disminuye el riesgo de hacer litiasis renal. En este grupo bueno, yo ahorita voy a hablar de esto de la litiasis renal, ¿ok? Tenemos un magnesio que viene combinado con calcio, que viene combinado con vitamina D, que hacemos que el paciente necesita comer proteína, necesita consumir minerales, pero también necesitamos el pegamento, que sea vitamina D3, e idealmente que sea con K2, para que entonces el calcio se fije en donde queremos, que es en el hueso, y no se vaya a las arterias. Y eso lo que va a hacer esta parte es que tenga la vitamina D, fija el calcio al hueso y a las arterias. Lo que hace la vitamina K2 es que le dice a la vitamina D, en las arterias no, lo queremos en el hueso, ¿ok? Es muy bonita toda la nutrición cuando sabemos aplicarla de manera correcta, y entonces para que no tengamos un tema de, oye, es que mi médico me dijo que calcio no, porque se me calcifican las arterias, ¿ok? ¿Qué calcio tomas? Y que sea un calcio combinado con magnesio, combinado con vitamina D3 y combinado con vitamina K2. Entonces quedamos que es esta relación de 1-1. El contenido principal del Magnecal es citrato, que es el punto intermedio, y por eso es de mis favoritos, porque yo sé que si lo quiero dar a una paciente con estreñimiento, le puedo dar dosis altas, pero no le voy a dar diarrea porque se absorbe lento y tiene una muy buena biodisponibilidad. Con estas cuestiones como de cloruro y aquellos que son en sales en donde no vienen ni graduadas, porque luego me dicen, me lo compré en la farmacia París casi que a granel. Híjole, graduarle el magnesio hacia un paciente es complicado. Entonces tenemos esta relación 1-1, tenemos vitamina D, tenemos silicio y boro, y ya quedamos esto pues nada más de recordatorio. Regulación metabólica, contracción muscular, señalización nerviosa y para el hueso. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a dar magnesio? Pues yo diría que a todos, porque todos tenemos estrés, en diferentes dosis, ¿no? Pero principalmente para pacientes con osteopenia, osteoporosis, hipertensión, ya quedamos que me va a servir como relajante a nivel del músculo liso. Para pacientes que tengan algún trastorno emocional orgánico, como depresión, ansiedad, insomnio, resistencia a la insulina, pacientes con calambre, estreñimiento crónico, caída de cabello y epilepsia. Digamos que las contraindicaciones relativas
es hipotensión ortostática, que esto muy común en mujeres que tienen diagnóstico de disautonomía, en pacientes que son muy delgaditas, jóvenes y que tienen tendencia a la hipotensión, el magnesio no les va a caer bien. Y aunque tengan todas las otras que queremos mejorar, hay que buscar otra alternativa para que no tengamos esta repercusión de que le bajemos demasiado la presión. Recordemos que cuando una paciente embarazada está en riesgo de preeclampsia, uno de los suplementos que utilizamos es sulfato de magnesio y lo utilizamos tanto como un neuroprotector para disminuir el riesgo de crisis convulsivas porque disminuye el umbral a las crisis, disminuye, más bien mejora, disminuye la posibilidad, porque el umbral, si disminuye el umbral hay crisis, ¿no? Más bien disminuye la posibilidad de desarrollar crisis y me va a favorecer las resistencias periféricas, preeclampsia, crisis convulsivas, hipertensión, ¿ok? Y en estos casos son pacientes a quienes no les podemos dar, o idealmente no les podemos dar fármacos, pues porque tenemos al bebito, ¿ok? Contraindicación relativa en pacientes renales, y lo pongo como relativo porque renal es un mundo. No es lo mismo un paciente renal que está en fase prediálisis a un paciente que ya lo están dializando, que está controlado, a un paciente que recibe hemodiálisis, que el de hemodiálisis ya prácticamente hay que nutrirlo como si fuera un paciente no renal, obviamente cuidando los estudios de laboratorio. Entonces, a los renales nada más hay renal que puede tener volumen urinario adecuado, pero a las alteraciones de electrolitos o a la inversa. Entonces, pacientes renales lo dejo ahí como un asterisquito para que los tengamos en cuenta. En pacientes que tengan diarrea crónica, porque el magnesio provoca diarrea. Entonces, si tiene diarrea crónica y yo le quiero dar el magnesio por todos los otros beneficios, pues un paciente con diarrea crónica no es normal. Entonces, primero hay que investigar qué está pasando, un plan de restauración, probióticos, etcétera. Corrijo la diarrea y ya después, entonces le podría dar el magnesio. Pacientes que tengan litiasis renal por hiperparatiroidismo primario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un paciente tiene deficiencia de vitamina D, la vitamina D fija el calcio al hueso. Y entonces, como hay un gran número de personas en el mundo, por no decir que todas, tienen deficiencia de vitamina D, una de las respuestas del cuerpo es, como no hay manera de fijar el calcio al hueso, se va a aumentar la actividad de la paratormona para tratar de compensar el calcio que no se está fijando, y entonces hacemos un hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D. Y entonces, si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, aumenta la excreción de calcio del hueso al torrente sanguíneo, lo cual incrementa la pérdida renal, condicionando litiasis renal. Entonces, una de las mejores herramientas para corregir la litiasis por de hiperparatiroidismo secundario, pues es corregir la deficiencia de vitamina D. Si yo le doy pegamento, el calcio deja de ser liberado del hueso, se fija el hueso y entonces no perdemos calcio y tenemos una reversión, una regresión de las cifras de paratormona porque era un hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo primario son aquellos pacientes que tienen hipertrofia de las paratiroides y entonces ahí el tratamiento pues, es corregirlo con cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, contraindicación relativa, pacientes que tengan hiperparatiroidismo primario. ¿Y cuál es la dosis recomendada del Magnecal? De 2 a 4 al día, después de los alimentos, que la mayoría de los suplementos se tienen que dar después de los alimentos, en 2 tomas separadas, y también ahí está entre comillas. 2 tabletas, estamos dando 200 miligramos de magnesio, 4 tabletas, estamos dando 400 miligramos. ¿Tengo que mantenerme en este rubro? No, digamos que este es el promedio. Hay pacientes, sobre todo hombres, que no tienen temas de estreñimiento, que si le doy 2 tabletas al día, sí les da diarrea. Entonces, a este grupo de pacientes les doy 1 o inclusive media. Hay pacientes que tienen estreñimiento severo, que si les doy 4 no lo corrijo, entonces le puedo dar 6 en lo que se regula. Aquí estoy hablando, digamos, de la dosis promedio. Y que de aquí yo le puedo ir jugando, y aquí no es atiéndele al precio, sino que la idiosincrasia de cada paciente va a permitir que yo pueda modificar la dosis. No es lo mismo la cantidad de fibra que me consumo yo, el nivel de estrés, mi calidad de sueño, y entonces eso puede hacer que también mis niveles de magnesio fluctúen de un día a otro y que a veces requiera más y a veces requiera menos. Aquí hay que enseñarle al paciente a reconocer los síntomas asociados a deficiencia de magnesio para que ellos puedan irle modificando de acuerdo a cómo se van resolviendo estos síntomas, ¿ok? Y esa es la tabletita, la etiqueta nutricional. Recomendaciones, pues es un poquito resumido de lo que ya dije, ¿ok? Y aquí nada más que menciono personas con estrés. ¿Quién no tiene estrés? ¿Ok? Y en los países occidentales, que es el caso de nosotros, la mayoría de nosotros consumimos en la alimentación tan solo del 30 al 50% de la dosis recomendada diaria para tener el efecto terapéutico.
Y bueno, pues siempre me encanta dejarlos con una frase y hasta para los que han escuchado antes es una de mis frases favoritas, que si tú tienes un médico que no te pregunta antes de prescribirte acerca de tu alimentación, de tu sueño, tu estrés, rutina de ejercicio, hidratación, si tienes algún estrés en tu vida, entonces no tienes a un médico, lo que te tienes es un traficante de drogas. Así que pues muchísimas gracias y veo que por acá hay algunas preguntitas al chat. Si alguien quiere igual abrir su micro. Los dos magnesios que no dan, pues es el oxalato principalmente y el cloruro, ¿ok? Pero que no es que les haga daño, son los que se van a absorber y por eso estos están utilizados principalmente como antiácidos, ¿ok? Pero no es que sean dañinos. Um, Vamos a compartir la sesión, sí. Cálculos en la vesícula, ¿hay alguna contraindicación? Para nada. La litiasis vesicular es de ácido úrico, de alteraciones del metabolismo del colesterol, del abuso de las grasas, no tiene absolutamente nada que ver con el tema del calcio. No entendí aquí, Jaime, me mencionas problemas de ciática. No sé si estás como preguntando si ahí se puede o si estás preguntando, desglósame un poquito más, ¿ok? ¿Existe algún estudio? Mira, Claudia, sobre todo cuando somos médicos, queremos como a fuerza la evidencia científica, pero cualquier estudio deberíamos de contemplarlo como un estudio de apoyo. Si a mí el paciente me dice que se le cae el cabello, que tiene estreñimiento, que no puede dormir, que tiene calambres, que tiene resistencia a la insulina, pues aunque el laboratorio me diga que tiene magnesio de 2, yo le voy a dar magnesio y van a corregir los síntomas. Entonces, le tenemos que poner más atención a la clínica, a los síntomas que nos refiere el paciente. Esto no quiere decir que, ay, bueno, tiene glucosa de 140 y se siente bien, no le voy a hacer caso porque el paciente se siente bien. O sea, hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Pero hablando específicamente del magnesio, tengo muchos pacientes que me dicen, oye, Gaby, mi magnesio está en 2.2, pero me muero de los calambres. Les doy magnesio. El magnesio a nivel de laboratorio ni se mueve, porque lo que le estoy yo rellenando es la parte intracelular y se le corrigen los síntomas. Entonces, no es necesario hacer estudios, digo, en una química convencional que aparece, me sale como punto de referencia, está bien, pero no es necesario que hagamos estudios de magnesio cada ratito. Yo le doy magnesio, se quitan los síntomas, evidencia clínica de que el paciente tenía deficiencia de magnesio, ¿ok? Nombre de qué, Gladys, al contrario. Ok, ¿cómo saber si es deficiencia de magnesio o de fibra cuando la dosis de magnecal ya está consumiendo y es de 400 miligramos? Pues bueno, deficiencia de fibra, si el paciente no tiene una ingesta adecuada de verduras o no tiene una adecuada ingesta de fruta, no se hidrata de la manera correcta, no está teniendo actividad física y ya le estoy dando 400 miligramos de magnesio, pues entonces le puedo subir más al magnesio y ahí sí yo le recomendaría, si no he logrado corregir el estreñimiento, le podría yo dar fibra funcional de esta fibra, el Fibergy, que es una fibra que tiene enzimas digestivas, de un grano muy delgadito, que no condiciona distensión y que no hace dependiente al paciente de la fibra en lo que se regula el intestino, porque si son pacientes que tienen 400 miligramos de magnesio y no se ha corregido, pobrecitos, qué nivel de estrés deben de tener o qué deficiencia de magnesio tan crónica tienen y entonces hay que rellenar el TAC, ¿ok? Gracias, Rosy, qué bueno que les guste. Listo. Por acá me preguntan de algunos temas, qué le doy a un paciente con lupus, qué le doy a un paciente con ciática. Me encantaría y con mucho gusto por afuera les puedo yo compartir porque, bueno, no es el tema del día de hoy. Aquí hablamos de dudas con respecto al magnesio, ¿ok? En el hipotiroidismo, por supuesto, en el hipotiroidismo el paciente requiere muchas cosas, ¿no? Requiere vitamina D, selenoproteínas, manganeso, selenio, cromo, zinc, yodo, magnesio. Entonces, por supuesto que es uno de los micronutrientes que hay que aportar, tanto para hacer prevención como para cuando un paciente ya tiene hipotiroidismo, porque muchos de los síntomas que refiere el paciente con hipotiroidismo que, eh, que ya está con hormona, que ya está sustituido, y típico que, pues el paciente se diagnostica con hipotiroidismo, hacemos un perfil de tiroides y está en rangos normales, y pues sí mejoró, pero el paciente se sigue quejando de que se le cae el cabello, del estreñimiento, de calambres, y luego dice, no, pues estás loca porque pues el perfil dice que está normal, ¿no? Pues sí, qué bueno que el nivel hormonal ya está corregido, pero eso es para entender que el dar hormonas no lo es todo. Lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes cuando ya requieren algún tratamiento sustitutivo es aprender a suplementarlos para
de entrada, disminuir la mayor cantidad posible de fármacos y que corregir los síntomas por completo. Que sepamos que los pacientes con hipotiroidismo que reciben dosis altas de levotiroxina, y dosis altas es de 50 a 75 microgramos al día todos los días, aumenta el riesgo de que estos pacientes desarrollen osteoporosis. Entonces, hay que buscar la manera de que, si en la medida de lo posible, podamos bajar la dosis de levotiroxina. Ok. Luz, tienes tu manita prendida. Los Essentials tienen magnesio, pero muy poquito. Digo, los Essentials son una maravilla porque es un multivitamínico mineral con fitonutrientes, con antioxidantes, quercetina, resveratrol y copeno, traen vitamina D, pero la cantidad de magnesio que tiene, que a lo mejor un basal está bien, pero si el paciente refiere mucha sintomatología asociada a deficiencia de magnesio o tiene mucho estrés, además de los Essentials, hay que darle su magnesio aparte, ¿ok? ¿Cómo estamos, Luz? Buenas noches. Buenas noches, saludos desde Mazatlán. Una pregunta, Saludos. entiendo que las deficiencias en la alimentación que tenemos, o sea, nos lleva a tenernos que suplementar. En este caso, en el magnesio y a lo mejor en los demás suplementos, ¿qué tiempo se tendrían que dar? O si es para, por ejemplo, para toda la vida, o sea, estarse suplementando o irlos intercambiando. ¿Cuánto tiempo te los tienes que tomar? Pues cuánto tiempo te quieres sentir bien. Okay. Y esto es porque, aunque tú tengas una alimentación sana, la idea, podemos empezar con una dosis más alta cuando tenemos muchos síntomas o porque hemos tenido dietas muy restringidas o porque venimos de una mala alimentación. Muy probablemente la dosis inicial sea mayor y conforme vayamos avanzando y que los síntomas se vayan, corrigiendo, entonces podemos bajarle a la dosis, pero mi recomendación sería no suspenderlos nunca. Ahora, con el tema de la pandemia se hizo muy evidente la deficiencia de vitamina D y mucha gente el primer año, 2 años, sí, ahora sí vitamina D, se la dejaron de tomar y otra vez ya traen cifras de 19 o 20, o sea, están por abajo de lo recomendado. Entonces, de nada sirve el tomarlo si yo después lo voy a dejar y que nos quedemos tranquilos de que la suplementación la podemos tomar de manera permanente y no daña el hígado, no daña el riñón, no engorda, no me va a condicionar. Y esto es muchas veces que nos pasa una falsa creencia, en donde no me preocupa aparentemente tomar omeprazol para toda la vida, que es un fármaco, y sí me preocupa o me estresa tomar magnesio para toda la vida, ¿no? Entonces es a veces un poco cultural esto que tenemos con respecto a la suplementación, pero la gran mayoría de los suplementos van a ser permanentes, pero seguramente a una dosis menor en la medida en la que vamos corrigiendo la sintomatología. Okay. Gracias. Gracias a ti, Luz. ¿Alguna otra manita? No sé si por ahí contesté todas las duditas que había. Me voy otra vez por acá. En pacientes con resistencia a la insulina, obesidad y ansiedad, ¿se puede dar Magnecal una dosis al día y el Herbal Citrus por las noches? Pues podrías, pero tampoco es necesario que el paciente se compre las dos, ¿no? O le das uno o le das otro. Yo tengo los dos y así es como muy de mi ánimo. Hoy se me antoja el Magnecal, hoy tengo antojo del Herbal Citrus, ¿no? Pero no, yo lo hago también como por gusto, ¿no? Pero un paciente con que le des uno u otro es más que suficiente. Con mucho gusto, Rocío, ¿no? Me puedes buscar no sé si eres de nuestro equipo, porque sé que hoy tenemos invitados, pero me pueden contactar en Instagram o me escribes un mensajito en privado y feliz. Personas sin ligamentos en la rodilla y una placa de metal, tiene problemas para dormir. Bueno, magnesio, pero a ver, sí el magnesio es maravilloso, pero tampoco es que el magnesio lo resuelve todo, ¿no? O sea, hay que ir a terapia, hay que hacer ejercicio, hay que tener un buen sueño, hay que tener una alimentación sana. Entonces, aquí fue plática de magnesio, ¿ok? En magnesio hay que darlo en una persona con estreñimiento hasta la diarrea. Bueno, tampoco es que le provoquemos diarrea, ¿no? Pero le puedes ir subiendo a la dosis y en la medida en la que ella te vaya diciendo, oye, ya se me reguló el hábito intestinal, ya estoy evacuando flojito, ya es suficiente, entonces y le vas bajando ya poquito hasta que logres tener la dosis con la cual logramos que sea una evacuación formada, ya sabes, Dalia, o al platanito en la escala de Bristol, ¿no? Que sabemos que estamos teniendo la dosis correcta de magnesio. Ese es un excelente marcador en donde yo sé que
la dosis que le estoy dando al paciente es la correcta, las evacuaciones. Si le estoy dando de más, quiere decir que le estoy provocando diarrea. Si el paciente requiere más y le estoy dando muy poquito, quiere decir que no logro corregir el estreñimiento, ¿no? Entonces, ahí nos sirve como un marcador. En pacientes con osteopenia y con osteoporosis, por supuesto que mejora, ¿eh? Pero de nuevo, no nada más es magnesio, es que le baje al café, que no consuma esteroides, que coma proteína, que haga actividad física, que la actividad física me ayuda a estimular al osteoblasto para que haya remodelación del hueso, ¿no? Pacientes que están tomando tratamiento farmacológico de osteoporosis, también el tratamiento farmacológico va a ayudar, pero va a resolver mucho más rápido si le doy toda esta combinación de proteína, vitamina D, magnesio, calcio, fósforo, etcétera, etcétera.